Hola gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Hoy me ha llegado un regalito, un ángel de la guardia me ha traído un regalito y vamos a abrirlo a ver qué tal. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué chulo! A ver. Ya hermano, mira esto. Está un poco aquí doblado, pero no pasa nada, tío. ¡Qué guapo! Mira, tío. Los dos renders estos. La Coco que no aparece en casi ninguna parte del juego. Y la Nina ahí, todo guay. Con la caja esa de metal. Súper alta calidad. Hostia, qué guapo, tío. Y a ver la parte... Me hace gracia este render, tío. Súper exagerado. ¡Qué locura! Míralo. ¡Qué guapo! Oh, Dios mío. Qué chulo, tío. En el mismo año en el que salió el juego, Prima Games lanzó al público americano una guía de estrategia sobre el juego. En él se contienen explicaciones detalladas sobre las gemas del juego, estrategias para secciones difíciles y detalles sobre los distintos modos del juego. Sin embargo, en las imágenes contenidas en este libro se encuentran diferencias a las versiones que conocemos. En este vídeo os voy a enseñar algunas diferencias que me he encontrado en esta guía. Tened en cuenta que no os enseño todas porque si no este vídeo se haría demasiado largo, hay tantas. Pero bueno, comencemos con las diferencias generales así rápidamente. Tenemos cosas como que en algunas imágenes el contador de vidas está ligeramente desplazado hacia la derecha. Además existe una animación de obtención de vidas como en los juegos antiguos de Crash. También el icono de Nina de vidas está ligeramente más grande y aparte en algunas fotos se ve al modelo de Uka Uka bugueado, tiene los ojos por detrás de su modelo. Si habéis jugado al prototipo de Julio os habréis percatado ya de que algunos de estos cambios están incluidos en esta versión de Julio. Esto es porque seguramente la publicadora le habrá dado este disco a empresas como Prima Games para escribir esta guía de estrategia con antelación suficiente. Después de todo, el título de este disco es Press Preview Build, una copia como de vista anticipada para usarlo a la prensa. Vais a ver más parecidos a la versión de Julio a lo largo de este vídeo. Y bueno, dicho esto, comencemos con la introducción de este libro. Cosas curiosas como que la Wumpa y la caja de vida tienen un diseño diferente. También están las hormigas eliminadas de Crash Evolution. LOL. También sale una imagen de la academia con un barrendero, nunca visto antes. También puede ver fallos como que dice aquí que el salto al ras del suelo se ejecuta con cuadrado más círculo, cuando en realidad es círculo más X. Pasemos a la sección de la Isla Locura. De primeras podemos ver que la gema amarilla de la demo seguía ahí, en vez de solo las cajas. Luego, si nos fijamos bien, el logo del juego anda ahí volando en el océano. Esto también se puede ver en una de las primeras imágenes reveladas para Xbox. Luego se puede ver en la cueva hacia la granja que hay arena ahí abajo. Esto seguramente se quedase al dejar sin eliminar aún la antigua arena de la demo. Y bueno, al salir de Cueva Catástrofe se puede ver un icono de guardado distinto. Aquí es un disco en vez de la flecha con el globo terráqueo. En Totem Tonto la animación de Cortex es distinta. Y al final del río, en vez de dos trampas, hay un barco en su lugar. Y ya para rematar, un pequeño fallo pone incorrectamente aquí que hay que hacer un spin throw para lanzar a Cortex a la boca del Tikimon. No muy efectivo que digamos. En Iceberg Lab, la caja del mundo no se abre sola al entrar en la zona. Al mismo tiempo, el checkpoint de trepahielo tampoco se abre solo. Después de vencer a Uka Uka se puede apreciar la puerta antigua de Iceberg Lab ahí. Esta puerta sobrevivió en la 10ª dimensión del juego final, en donde al contrario de la otra, se abre instantáneamente. Yendo a Hielo Escapa y Deslízate hay una zona nunca vista antes. Tanto estas cajas de nitro como la cueva en sí. Bajando por la montaña se puede ver, o mejor dicho no se puede ver, el fondo oscuro que normalmente hay dentro de este gallinero. Y ya entrando en el barco existe aquí un checkpoint en la entrada al lado de las putísimas nitros. Y luego en la zona acuática se puede ver cómo el checkpoint está ligeramente metido hacia abajo. Y ya para rematar hay un checkpoint adicional en el camino al dirigible. ¿Os imagináis si esto hubiera quedado así en el juego final?
final te podrías traer a Cortex de la granja y lanzarlo hasta ahí. Un poco XD sería eso. Ahora pasamos a la academia. En la sala de calderas podemos apreciar cómo la textura de los puentes extensibles es ligeramente distinta. También las válvulas son más moradas que azules. Luego, si continuamos hacia la zona central, podemos ver cómo una lámina de ácido perteneciente al siguiente pasillo sobresale. Y en el túnel final hacia Dingodile se puede ver texturas distintas también. Ya en clase caótica vemos cositas como que la sombra del monitor es enorme. Y luego, al cambiar a Cortex, podemos ver una Wumpa volando en el cielo. Esta Wumpa en realidad es el objeto que hace generar las cucarachas en esta sección. Y si os dais cuenta en esta imagen, la alfombra es distinta. Bueno, en verdad sí existe en el juego, pero la tapa esta nueva alfombra morada que pusieron encima. Y para finiquitar la academia tenemos jaleo aéreo. Hay un montón de cambios, pero para resumir, hay zonas en las que deberían haber Wumpas o cajas, en donde en las imágenes de la guía no se pueden ver en ningún lado. También se puede ver aquí que no hay ni caja del mundo, ni Wumpas, y las hormigas están desplazadas de sitio respecto al juego final. Y de nuevo, la alfombra morada no está en esta sección del juego. Supongo que la empresa que administró estas alfombras moradas a la academia llegó un poco tarde para esta versión del juego. Y por fin la 10ª dimensión. Descendiendo por el volcán podemos ver diferencias en las cuevas. La primera es ligeramente distinta, pero luego en la segunda y en la tercera hay un putísimo porrón de dinamita ahí. También la gema morada está inclinada, y ya en la isla Locados hay anomalías, como que las partículas de Crash parecen estar bugueadas. Y esto tanto aquí como en Sigue a Bandicoot. Qué raro. Luego hay una gema faltante. No está ni el escudo de fuerza que la rodea. Podéis ver que el puzzle no ha sido completado aún. Y luego al final de Sigue a Bandicoot falta un checkpoint. Y aquí viene lo curioso. Resulta que en esta copia que tenía Prima Games da a entender esta frase que el dirigible del laboratorio iba a llevar al jugador de vuelta a Iceberg Lab, lo cual no tiene sentido para mí. Me da que como el Psicotron en sí no hacía nada, como en el juego final, los del manual pensaron que estaba ahí el dirigible para llevar al jugador de vuelta, pues no había ninguna otra manera aparente de hacerlo. Sabemos que el Psicotron de la 10ª dimensión estaba ya preparado para hacer esa función, así que me da que lo del dirigible que escribieron en la guía fue solo una corazonada de ellos. Estoy seguro de que los que escribieron la guía, al activar el dirigible, como se puede ver en el prototipo de Julio, intentaba el juego llevar a Crash a algún sitio, intuyeron eso. Pero teniendo el Psicotron literalmente ahí delante para usar, no creo que el dirigible tuviese esa función. Ese dirigible para mí simplemente fue de un copia y pega del laboratorio original y ya está. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? Y ya para terminar, Hormiga Manía. No hay mucho que decir aparte de un par de cosas, la verdad. Aquí las hormigas taladro están ya en funcionamiento, cuando no debería ser así. El jugador tiene que entrar primero en el área de esas hormigas para que ahí se vuelvan activas. Y en la primera área de batalla de las hormigas podemos ver que el pilar con el botón está en una posición distinta respecto al juego final. Madre mía, cuántas diferencias. Y eso que no he cubierto todas. A lo largo del siguiente mes tengo pensado subir 2 vídeos. Un vídeo, ¿vale?, comparando todas las diferencias entre la 1.0 y la revista de Prima Games, como he hecho ahora mismo, y luego otro vídeo comparando el prototipo de Julio y la revista de Prima Games. Hay una razón de por qué quiero hacer esto. He dicho antes que el prototipo de Julio fue administrado a los de la revista para sacar imágenes para la guía y tal, ¿no? Pero ¿y si os digo que seguramente recibieron más de un disco aparte del prototipo de Julio? Veréis, dentro de la guía hay capturas que sugieren que Prima Games recibió, aparte del prototipo de Julio, una versión anterior a esta y una versión posterior a esta. Por ejemplo, esta imagen de la cueva con la arena no existe ni en la versión del prototipo de Julio ni en la versión del juego final. Por tanto, se trata de una imagen perteneciente a antes del prototipo de Julio. Y luego, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que hay Wumpas a lo lejos
pero las cajas de hierro que deberían haber no están. En el prototipo de Julio no hay ni cajas ni Wumpas en esta zona. A su vez, la versión final posee tanto las Wumpas como las cajas de hierro. Que en esta imagen se vea solo las Wumpas y no las cajas de hierro indica que se trata de una versión intermedia entre el prototipo de Julio y el juego final. Todos los ejemplos de estos casos, como he dicho, serán mostrados en un vídeo aparte que subiré en unas semanas. Y bueno, espero que hayáis visto lo maravilloso que es esta guía de Prima Games, porque es una fuente gigantesca de cambios en este juego. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Cuando coleccionas cualquier gema aparecen efectos especiales. Estos efectos son diferentes para el cristal de energía, en donde los efectos que aparecen en él son de un verde inusual. Inusual porque no parece que tenga que ver los colores entre ambas cosas, ¿no? ¿Y si os digo que fueron partículas provisionales que nos removieron? Para mí, partículas verdes simbolizan las partículas predeterminadas, que el juego sacará si no se editan nada sobre estas. En la demo podemos ver que las gemas tenían este mismo efecto verde, y luego lo refinaron en la versión final. Estas partículas verdes aparecen en varios sitios en toda la historia de Twinsanity. Las bombas de la demo de Cueva Catástrofe tienen una mecha de color verde, en el prototipo de Leon Altamar la mecha del barril de dinamita es verde, también el escape de gas del cohete es verde, en el prototipo de Julio hay también partículas sin editar como el humo del cohete de los pingüinos, que son verdes, también las hormigas voladoras tienen el humo verde saliendo de su jetpack y muchos ejemplos más que seguramente haya por el juego, y el cristal de energía fue resultado de esto. En la demo existe una pared de carga sin usar. Una pared de carga, ¿vale? Es un muro invisible que sirve para cruzar de un chunk a otro. En la Isla Locura hay una pared de estas para pasar de Isla Locura a Jungla Unga, pero hay una segunda pared por algún motivo. Esta pared de carga a primera vista es rara, ¿no? Está metida en una zona donde es inaccesible por la pared invisible y los árboles que hay. Pero si miramos atrás en el tiempo podemos encontrar una solución. En una de las builds antiguas podemos observar que la transición de Jungla Unga a Isla Locura se situaba aquí, en la misma posición en donde la pared de cargado se encuentra en la demo. En el juego final y en el prototipo de Julio eliminaron esta pared como es debido. Para terminar tenemos una hormiga de hielo que nunca salió en el juego. Existen las de fuego, las de taladro, las voladoras y las normales con sus variantes. Las de hielo al parecer fueron inspirados por Mega Man, ya que el escultor de estos modelos era fan de esta saga. Al parecer existieron con la intención de aparecer en las fases de hielo del juego, pero al final solo estuvieron las hormigas con espada en este lugar de Iceberg Lab. Like SpongeBob, yo niggas rock bottom at the bus stop. Yo bitch a cum bucket, I'm at the chum bucket, that is my workshop. Bitch gets my stupid nose, this ain't a mistletoe, but I got her little camel toe wet. She wanna fuck on me, she wanna suck on me like Scooter blowing on his clarinet. I ain't not finesse no bitches, nah, I fuck her once and I'm dipping. Yes, I'm fucking on her like Scottie Pippen. Ayy, you gonna vote of the shit I'm sipping. Ayy, bitch I'm stuff just like Patrick. Ayy, but like I play for the magic. Hey, y'all want the sauce, your life like no kidding. After I fuck her, she felt that I'm sitting. Please tell your girl we not dating. The bikini bottom is gone and she wasted, I'm late. You finesse, that's cool, boy. Pass that bitch to you, what you mean? Rockin' Jordan shoes, young shit pay less, fake ass fool, Dollar Tree. Call that squash beef, cause you cat. Square words, songs, I ain't into that. Call that squash beef, cause you cat. Square words, alright, okay. Cause you got picture for you and me. I flip them back like it's USC. Your bitch is chasing my chocolate, bitch, and I spit out the got away. Please don't forget my cap chick. Look, my no hands, this ain't all stick. I finesse your